¿Cómo vive este momento? Con preocupación, como todos con la angustia de no querer que nadie de la familia ni amigos se enfermen o tengan que terminar en terapia, y con la vocación de ayudar en un momento donde los argentinos están muy preocupados y donde la política, yo recién lo escuchaba, tiene que dejar de discutir quién tiene razón para ver cómo le resuelve los problemas a la gente, ¿no? Creo que en las discusiones se ha perdido el sentido de por qué cada uno está en el cargo que está. Está para resolverle los problemas a la gente, no para traerle más. El miércoles, cuando el presidente hizo el anuncio de las escuelas, en mi casa pasó lo mismo que yo creo que pasó en miles de casas, porque al día siguiente mucha gente me lo contó igual. Es que cuando escucharon al presidente, muchos chicos se angustiaron mucho, porque entendieron que al día siguiente no iban a ir a la escuela. Ya el domingo anterior habíamos tenido esa incertidumbre de si el lunes mandábamos o no mandábamos a nuestros hijos a la escuela. Y estoy seguro que hay pocos sentimientos de tanta impotencia como ver que un hijo se angustia por una decisión que otro toma. Y sin argumentos, sin entender. Creo que es momento de recuperar la calma. No es ni con soberbia, ni con enojo, ni con confrontación que se va a salir de esto. Y hay que convocar a todos los gobernadores de todo el país y al presidente y volver a encontrar un rumbo, un horizonte que nos devuelva a todos la tranquilidad. En los dos lados también hay sectores, también en Cambiemos hay sectores ultras, ¿no es cierto?, que tienen una posición muy extrema. Y a veces parece ser que se genera apoyo político basado en estar en los extremos. ¿Usted lo percibe? Creo que algunos hacen política de esa manera. Yo no me siento cómoda así. Yo creo que esa manera de hacer política puede servir para ganar una elección, pero no para gobernar. Cuando uno gobierna necesita convencer, no imponer, no ganar por un voto. No sirve de nada una ley en el Congreso que sale por un voto de diferencia, porque cuando viene un nuevo gobierno la cambia, ya lo vivimos. Y hay algunas cosas, incluso esta, sobre todo esta de la pandemia, que deberían estar por fuera de un voto más o un voto menos, ¿no? Creo que la brecha de verdad se está generando entre la política y la gente, no tanto entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y creo que es momento de que la política reaccione, pero sobre todo el presidente, porque es el máximo responsable. Yo hoy lo escuchaba, no somos nenes, somos ciudadanos, y tenemos un presidente que esperemos que tenga un plan y que nos diga cuál es ese plan para la vacunación, para el 1.000.000 de empleos que se perdieron, para la pobreza, y que salgamos de los falsos dilemas. En la Argentina todo el tiempo estamos dividiendo. Ahora llegamos al extremo de discutir dónde nació el que ocupa una cama de terapia intensiva. Y si la cama es de provincia o es de ciudad, y si el que nació es bonaerense o porteño. Hablamos de camas de terapia intensiva. ¿Quién la ocupa? ¿En qué lugar? Como si eso importara. Como si eso de verdad importara. O lo que importa es que la gente no se muera. ¿Y de quién va a ser la culpa si más gente se muere? Si va a ser del jefe de gobierno por mantener abiertas las escuelas. Estamos llenos de culpables y de diagnósticos. Ahora, de respuestas concretas, muy pocas. Y yo ya sé dónde me voy a parar. Más allá de nunca especulé, no voy a especular ahora. Yo me paro en el lugar de ayudar. Después, cuando todo esto termine, veremos cuáles son las responsabilidades. Pero hoy es ayudar. Lo escuchaba, usted dijo grandeza, dijo sentido común. Yo le agregaría honestidad. Decirle la verdad a la gente. Creo que eso también tranquilizaría. En este marco, ¿por qué la política llegó a este nivel? ¿Cuál es su impresión, digamos, de por qué estamos así? La pandemia exacerba las conductas, ¿no es cierto?, la precariedad y demás. ¿Por qué la Argentina ha llegado a esta situación que hace que los gobiernos pasen? Todos fracasan, porque la Argentina cada vez está peor, ¿no? ¿Por qué cree que hemos llegado a esto? Primera pregunta que le hago. Y segundo, ¿es motivo de diálogo tanto suyo? ¿Usted habla con opositores también, de aquellos de la política con los cuales habla? Primero, creo que para muchos es más fácil hacer política en el blanco-negro. Es mucho más fácil decirle a la gente que de un lado hay buenos, del otro hay malos, que no hay grises, que hay blancos y negros y nada más.
que el consenso es de tibios, como si sentarse a dialogar a mí me convirtiera en la persona que tengo sentada enfrente, como si no hubiera límites a lo que se puede acordar. Yo nunca voy a acordar con el gobierno que hay que liberar presos en el COVID. Yo nunca voy a acordar en el gobierno que la justicia tiene que responder al poder político. Hay cosas que tienen que ver con valores más que con ideas, y los valores no se negocian, nunca. Ahora, la firmeza se ejerce, no se declama. Yo no creo que quien grite más fuerte, quien descalifique peor, sea el más capacitado o el más firme. No creo en eso, pero creo que ese ha sido un lugar cómodo para muchos, muy cómodo. De los dos lados, ¿no es cierto? Sí, también tengo que decir que yo entiendo que esta política de división empezó con el kirchnerismo. Yo coincido con usted en Esta eso. política de división de buenos y malos empezó con el kirchnerismo. Yo coincido, la crítica que hago es que lamentablemente en Juntos por el Cambio hay quienes también Bueno, siguen yo ese dentro de mi camino. espacio político no estoy de acuerdo con eso, y creo también que hay personas, no solo en el Frente de Todos y dentro de los espacios políticos, creo que la inmensa mayoría de los argentinos no está en los extremos, que no le importa quién toma la decisión, si Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof, que lo que quiere es tranquilidad, que le devuelvan la tranquilidad familiar, de que no va a perder su trabajo, de que su hijo va a tener trabajo, de que después de esta pandemia alguien está pensando qué vamos a hacer, porque la angustia no es solo por hoy, es también por el futuro. Claro. La palabra futuro no aparece en la Argentina hoy, ¿no? Es todo pasado y presente. Y la gente está esperando que nos pongamos de acuerdo, no solo para decirle cómo le vamos a resolver el problema hoy, sino qué vamos a hacer cuando todo esto termine. En este marco, porque efectivamente el futuro se construye en base al presente, si no es que dentro de 10 años va a aparecer algo, sino que usted lo hace. Y está claro que con un país dividido no hay gobierno que pueda generar bien, sea del kirchnerismo, sea de Juntos por el Cambio, ya lo experimentaron. La pregunta es, ¿qué conciencia ve usted, no solamente dentro de su espacio, usted habla con gente de otros espacios, en cuanto a noción de esto, noción real, no solamente declamada, de que así se puede ganar una elección, pero el gobierno fracasa? Bueno, el oficialismo lo debería estar comprobando. En la medida que no nos convoque realmente con honestidad para resolver este problema, solo puede ser peor. Solo puede ser peor. No se puede ignorar el pensamiento del que piensa distinto. Yo creo que las decisiones tomadas en soledad tienen mucho más riesgo de ser malas decisiones. Aun cuando uno termine decidiendo como originalmente pensaba, siempre decide mejor si escucha a otro y si tiene autocrítica. Si uno cree que nunca se equivoca, que nada hizo mal y no le puede decir a la gente cuando se equivoca, ¿cuánto mejor hubiera sido que el presidente nos dijera ese miércoles: previmos 20 millones de vacunas, no las tuvimos, nos equivocamos, no planificamos bien esta segunda ola, tenemos estos datos, tenemos estas evidencias, les pido que me acompañen? ¿Cuán distinto hubiera sido en lugar del discurso donde escuchamos a un presidente decir que los médicos se habían relajado? ¡Qué distancia enorme! Entonces, yo creo que los argentinos no son nenes, son ciudadanos y están listos, como lo demostramos el año pasado, para hacer lo que haya que hacer para superar esto, pero sin falsas contradicciones, sin falsos dilemas, entendiendo que esta enfermedad que aprendimos a conocer un poco más en el último año, hay muchas maneras de enfrentarla, con más vacunas, con más testeos, con más rastreo y aislamiento, con mejor comportamiento social, no solo con prohibición. La prohibición, la restricción, tiene que ser acotada, quirúrgica, pensada, planificada, no indefinida, llena de incertidumbre, porque alguien, y yo creo que ya este año no, pero alguien puede pensar no trabajar y aguantar unos días, meses, solo con un IFE o con un ATP. Hoy tenemos menos espalda que antes para enfrentar la restricción. Bueno, ¿cómo va a acompañar el gobierno? ¿Y cómo va a hacer para que la gente recupere el trabajo que perdió? Y no es una tarea solo del gobierno. Yo me hago cargo que nosotros representamos un 41% de los argentinos. Y yo no le quiero decir a los argentinos que van a tener que esperar 2 años y medio a que Juntos por el Cambio gane la elección o a que pase la elección intermedia para que las cosas mejoren. Yo les quiero decir que voy a hacer todo lo que pueda para que mejoren mañana, pasado.
De hecho, lo hicimos. Todo el año pasado el gobernador Kicillof tuvo todas, absolutamente todas las leyes que nos pidió como opositores en la legislatura, donde tenemos mayoría en la Cámara de Senadores, para manejar la pandemia. Todas. Y rápido. No hubo especulación, no hubo mezquindad. Los 58 intendentes de la provincia de Buenos Aires trabajaron al lado de él. Siempre. Sin especular, aún a veces no compartiendo sus decisiones, cumpliéndolas. Entonces nosotros damos muestra y estamos dispuestos a seguir dando muestra de que hay otra manera de hacer las cosas. Si hoy la llamara al gobernador para decirle cosas concretas para hacer, para sumar, ¿tendría que decirle? Sí, sin duda. Lo primero que le diría es que creo que la provincia tiene que hacer más testeos. No ha hecho lo suficiente desde el principio de la pandemia. Y no es tan complejo. Hoy no hay falta de test. No es tan complejo montar lugares de testeo. La ciudad lo ha hecho. Y creo que la provincia debería seguir una política que en la ciudad estuvo bien implementada. Que hay que hacer rastreo, que hay que hacer aislamiento, que hay que apelar más al comportamiento social, que hay que controlar más en determinadas zonas. Si sabemos que las ferias municipales son lugares de aglomeración, ¿por qué no controlamos ahí? ¿Se puede controlar el conurbano? Es muy difícil. Se necesita por eso que el ciudadano esté comprometido, entienda y apoye. No que sienta que con un dedito le levantan la mano y le dicen lo que tiene que hacer. Que sea parte de ese equipo que tiene que enfrentar la enfermedad. Porque es imposible en ningún lugar del país poner un policía en cada esquina que controle. Yo creo que el control tiene que estar en los lugares donde uno intuye que va a haber gran aglomeración. En cada esquina va a ser imposible. Necesitamos hacer un trabajo de equipo, necesitamos trabajar entre todos. Y yo conozco a los bonaerenses y no creo que la mayoría de los bonaerenses y de los argentinos quieran la enfermedad. No creo que las madres que mandamos nuestros hijos al colegio en la ciudad la última semana querramos que se contagien o que contagien a alguien. No es cierto. La mayoría de los argentinos quiere salir de esta enfermedad y ha hecho un gran esfuerzo durante todo el año pasado y durante todo este año, y estoy seguro que está dispuesto a hacerlo. Pero tiene que sentir que del otro lado hay un gobierno que escucha, que es más humilde, que tiene autocrítica y que está dispuesto a trabajar con otros que piensan distinto. Una de las cosas que Kicillof dice es que el sistema de salud había quedado muy mal para enfrentar esto. Cuando escucha esto, ¿a usted le duele, le inquieta, le preocupa? Sin duda el sistema de salud de la provincia tiene problemas estructurales desde hace muchos años que yo no desconozco. No desconocía cuando asumí como gobernadora y no desconocía cuando me fui de la provincia. Ahora, estoy convencida que esta pandemia se hubiera enfrentado mucho peor en la provincia de Buenos Aires sin un SAME como el de la Ciudad de Buenos Aires que nosotros incorporamos, con más de 600 ambulancias que hicieron seguramente miles de traslados de enfermos de COVID. Estoy segura que se hubiera enfrentado con muchos más problemas, muchas más dificultades, si no hubieran estado todas las guardias hechas a nuevo en la provincia de Buenos Aires, en las 58 guardias públicas. Entonces, ¿qué falta? No tengo duda. Sin los 160 centros de atención primaria nuevos que se pusieron en el conurbano, se hizo. No alcanzó, seguro. Y seguro que cuando dentro de 3 años el gobernador, o 2 años y medio, Kicillof se vaya, seguramente le va a pasar lo que me pasó a mí. Sentir que todavía no alcanzó. Sentir que hay que hacer mucho más. Ahora, no tener una mirada de los últimos 30 o 40 años en la Argentina y pretender que todo nace cuando uno llega, creo que es desconocer profundamente la realidad de la provincia y de los bonaerenses. ¿Cuál va a ser su rol político en este año? Hoy ayudar, contribuir con los bloques de la legislatura del Congreso Nacional, con nuestros intendentes, ayudar al jefe de gobierno. Yo cuando empezó la pandemia hice 2 cosas. Me puse a trabajar ad honorem para el jefe de gobierno y los intendentes de la provincia porque sentía que después de haber estado 8 años en la ciudad y 4 como gobernadora podía aportarles esa experiencia, hacer lo que hiciera falta. Me puse a cocinar en mi casa porque sabía que había muchas ollas populares que se estaban abriendo en los barrios con mujeres que no piensan me voy a contagiar, no me voy a contagiar, salen y empiezan a dar de comer. Desde mi lugar trabajé para hacer todo lo que podía para ayudar y es lo mismo que voy a estar haciendo. Yo creo que hoy pensar en la elección no es ni momento, a la gente no le importa, lo que le importa es que le demos respuestas. Y yo hoy soy una ciudadana más, no tengo cargo, no soy diputada, no soy gobernadora, no soy ministra,
pero desde donde pueda voy a ayudar. Leí su libro y junto con los aspectos que tienen que ver de gestión, me impactó mucho la primera parte donde usted habla de su familia, de sus hijos y del costo que para usted tuvo la política, el costo familiar. ¿Le pesó, le pesa aún? Sí, sí. Y creo que es algo que le pasa a todas las mujeres que hacen política. Creo que para las mujeres, y lo digo en el libro, hay una doble vara. Que para las mujeres es más difícil. En particular para mis hijos fue más difícil y para mi familia por las peleas que di, porque no es gratis pelearse ni con Castillo de la Salada, ni con Bebote Álvarez, ni con el Pata Medina, ni con 3.000 y pico de barra bravas, de los cuales cientos terminaron presos, ni con la policía corrupta. Y los costos no los pagué yo sola, porque yo lo había elegido. Y yo no me victimizo, yo elegí dar esas peleas y las di convencidas. Pero mis hijos no. Mis hijos no las eligieron. ¿Le costó su matrimonio? No, yo no creo que un matrimonio se termine porque una mujer es gobernadora, pero sin duda es mucho más difícil para las mujeres ocupar cargos de poder y sostener una familia. ¿Sus hijos se lo reprochan? En realidad en el momento no. Creo que ellos me acompañaron, me apoyaron, tenían conciencia de la enorme magnitud de la tarea que enfrentaba y siempre entendieron y les enseñamos con su papá el servicio. El concepto de servicio. Para mí la política es servicio, es como ser médico, es como ser bombero, es como ser policía. Y me imagino que las familias de los médicos que pasan las fiestas en las guardias o que hoy están en la terapia intensiva o del policía, o no eligen, ellos no eligen la vocación de sus padres, pero entienden que lo hacen por ayudar a otro. Mis hijos también lo entendieron. Después cuando me fui del poder y vino la cuarentena y de repente pudimos estar 24 horas por día juntos como nunca antes. Me lo pudieron decir, nos pudimos encontrar, nos pudimos escuchar y hoy somos una familia de 4 incondicionales entre nosotros y que nos entendemos con nuestros errores y nuestros aciertos. ¿Les tuvo que pedir perdón? No sé si perdón es la palabra, sí, siempre esta sensación de culpa que las madres y las mujeres que trabajamos tenemos. No es, esto que me pasa a mí es más visible porque fui gobernadora, pero hoy esto de la doble carga les pasa a todas las mujeres. Mis 2 hijas más grandes son mujeres y son feministas. Así que creo que ellas creen que yo no les tengo que pedir perdón, sino que más bien el sistema debería cambiar para que para una mujer no sea tan duro ocupar un espacio de poder. La última, ¿va a seguir entonces en la política? Sigo comprometida, nunca me fui. No hice mi voz pública porque creí que en pandemia y cuando un gobierno empieza hay que darle tiempo y hay que contribuir, pero sigo defendiendo lo mismo que defendí siempre y sigo acá. María Eugenia Vidal, muchísimas gracias. Ojalá la política recobre el sentido común, la dirigencia, y entiendan la gravedad de la hora para que lo que haya sea el diálogo sin el cual no hay soluciones. Ojalá. Le hago la última vez. ¿Habla con Máximo Kirchner? Hablo con muchos dirigentes. ¿Con él también? He chateado con él, sí, no tanto personalmente. Bueno, la pandemia impide también las reuniones presenciales. ¿Y encuentra que el diálogo es posible con él? Yo encuentro que el diálogo es posible con varios dirigentes del Frente de Todos y sigo apostando aún con los que creo que piensan que no es posible. Ojalá lo logre. Muchas gracias. Gracias.